¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la persona más insignificante y ninguneada de un lugar resultara ser, en secreto, la más poderosa? Imagina a la nueva profesora sustituta, esa a la que nadie toma en serio, la que parece tan frágil que una mala palabra podría romperla. Ahora imagina que cada una de sus miradas es un cálculo, cada palabra una pieza de evidencia y su teléfono móvil una línea directa con la élite de la justicia federal. Javier Mendoza, el legendario entrenador del equipo de fútbol americano, los Lobos, era más que un simple empleado en el prestigioso instituto privado, Los Robles, era una institución en sí mismo. Durante 4 largos e ininterrumpidos años, había tejido una red de poder e influencia tan densa que funcionaba como un escudo impenetrable para su hijo, Marcos, el mariscal de campo estrella del equipo. Mendoza había protegido a Marcos de todo, de las consecuencias de sus trampas en los exámenes, de sus desplantes a los profesores, de las peleas en los pasillos que siempre terminaban con el otro chico castigado. Era un maestro en el arte del encubrimiento, un experto en transformar las fechorías de su hijo en meros errores de juventud, o cosas de chicos con demasiada testosterona. Había suavizado las quejas de padres, intimidado a profesores novatos y manipulado a la junta directiva con la promesa de otro trofeo de campeonato para las vitrinas del instituto. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este vídeo? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Pero incluso un maestro del engaño como él tenía sus límites, aunque aún no lo supiera. Nunca antes se había visto en la tesitura de tener que encubrir una agresión física y sexual contra una profesora. Y mucho menos contra una profesora que, oculta bajo la apariencia de una sustituta anónima y mal pagada, era en secreto la hija de Fernando Vargas, uno de los más respetados y temidos magistrados del Tribunal Supremo de España. Aquella fresca y nítida mañana de septiembre, el aire de la sierra madrileña prometía el fin del verano. Dentro de los muros de Los Robles, sin embargo, la atmósfera era sofocante. Durante el rutinario pase de lista matutino, Marcos Mendoza, de 17 años, envalentonado por la presencia de su séquito de leales compañeros de equipo, decidió que era el día de darle una lección a la nueva sustituta. Con un gesto de desprecio y una fuerza deliberada, él y sus secuaces le arrancaron la blusa a la señorita Sofía Vargas, exponiéndola ante toda la clase. En sus mentes retorcidas, el objetivo era simple y aprobado: humillar a otra profesora débil, forzarla a renunciar entre lágrimas y reafirmar su dominio absoluto sobre el alumnado y parte del profesorado. Era un ritual de poder que habían perfeccionado. Lo que su arrogancia monumental les impedía ver era la verdadera naturaleza de la situación. No sabían que el padre de Sofía era un hombre cuyas decisiones podían cambiar el curso de la legislación nacional. No tenían la más remota idea de que el teléfono móvil que ella sostenía discretamente no era un simple smartphone, sino un dispositivo de vigilancia de grado militar que estaba transmitiendo en vivo, con audio y vídeo de alta definición, cada segundo de la agresión a un servidor seguro. Y al otro lado de esa transmisión, observando con una furia helada y profesional, estaba Lucía Vargas León, la hermana mayor de Sofía, una de las fiscales más brillantes y tenaces de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, especializada en violaciones de derechos civiles. La broma inofensiva de Marcos, su acto de dominación, acababa de activar un protocolo de investigación federal de máxima prioridad que, en cuestión de horas, no solo pondría fin a carreras y reputaciones, sino que enviaría a múltiples personas a prisión por delitos federales muy graves. La niebla baja de la mañana se aferraba perezosamente al impecable césped del campo de fútbol cuando Sofía Vargas, una joven de 24 años, aparcó su modesto y algo anticuado Seat León en el aparcamiento reservado para el profesorado. Su desentonaba de manera casi violenta entre los relucientes Audis, BMWs y Mercedes de alta gama que ocupaban la mayoría de las plazas. Muchos de esos coches de lujo lucían con orgullo pegatinas del equipo de fútbol y el lema del entrenador, Orgullo Mendoza. Era un testamento visual y silencioso de la cultura que definía este supuesto templo de la educación. El éxito deportivo por encima de todo, el poder por encima de la ética. Para cualquier observador casual, y especialmente para la directora del centro,
Jennifer Pons, que había revisado su expediente con cierta displicencia, Sofía parecía ser exactamente lo que su currículum indicaba. Una recién graduada con matrícula de honor en Derecho por la prestigiosa Universidad Complutense, una joven brillante que se tomaba un año sabático para explorar la enseñanza pública, antes de comenzar una prometedora carrera en algún bufete de renombre. Era una historia de tapadera perfecta, plausible, admirable e intencionadamente humilde. Lo que la administración de Los Robles no podía ni imaginar era que la decisión de Sofía de aceptar un puesto de sustituta en su instituto estaba tan lejos de ser aleatoria como la Tierra del Sol. Su padre, el honorable magistrado Fernando Vargas, había sido nominado y confirmado para el Tribunal Supremo no solo por su brillantez jurídica, sino específicamente por su incomparable experiencia en la compleja y a menudo ignorada área de los derechos civiles en el ámbito educativo. Sofía había crecido en un hogar donde las conversaciones durante la cena no giraban en torno a banalidades, sino a análisis profundos sobre los fallos sistémicos de las instituciones públicas, sobre cómo las escuelas, bajo la presión de mantener una buena reputación, a menudo optaban por silenciar a las víctimas para proteger a los agresores, especialmente si estos últimos provenían de familias influyentes o contribuían al prestigio del centro. La historia del año sabático era, por tanto, una verdad a medias, la clase de mentira que se construye sobre un andamiaje de realidad. Era cierto que se había graduado con los más altos honores, pero su verdadera motivación para sumergirse en las trincheras de la educación no era la exploración personal, sino una misión. Una misión que surgía del compromiso inquebrantable de su familia con los derechos civiles y la equidad educativa. Necesitaba, entender el sistema desde sus entrañas, experimentar su toxicidad de primera mano, antes de dedicar su vida profesional a desmantelarlo desde los más altos estamentos de la política y la ley. Lo que hacía que la situación de Sofía fuera única y extremadamente peligrosa, tanto para ella como para sus objetivos, era el extraordinario nivel de preparación y protección que llevaba consigo a Los Robles. Su hermana mayor, Lucía, no era solo una abogada, era una fiscal federal de la UCO, la élite de la Guardia Civil, una mujer que había dedicado su carrera a perseguir a depredadores que se escondían detrás de uniformes, cargos públicos o, en este caso, la fachada de una institución educativa. Juntas, las hermanas Vargas habían pasado meses desarrollando protocolos de investigación encubierta, un sistema meticuloso para documentar, registrar y reportar fallos institucionales de una manera que fuera legalmente irrefutable y que pudiera desencadenar investigaciones federales sin posibilidad de interferencia local. El smartphone de Sofía, un modelo de última generación de apariencia corriente, había sido modificado por técnicos de la UCO. Estaba equipado con software de encriptación de grado militar, múltiples micrófonos ocultos y cámaras capaces de grabar en condiciones de poca luz. Más importante aún, poseía capacidades de transmisión en tiempo real a través de una red celular encriptada, enviando cada fragmento de evidencia directamente a servidores seguros de la Fiscalía, creando una copia de seguridad instantánea e inalterable. Sofía era, en esencia, una unidad de recopilación de pruebas andante. El instituto, Los Robles, albergaba a 1.200 estudiantes, hijos de la élite empresarial, política y social de Madrid. Sus familias habían sido atraídas por las promesas de clases reducidas, un profesorado de primera línea y un enfoque educativo innovador. La realidad, como Sofía estaba descubriendo, era mucho más complicada y sórdida. Si bien los resultados en los exámenes de acceso a la universidad seguían siendo respetables, la verdadera cultura del centro estaba completamente dominada y subyugada por el programa de fútbol americano, que había ganado 3 campeonatos nacionales consecutivos bajo el liderazgo férreo y autoritario del entrenador Javier Mendoza. Mendoza había construido su formidable reputación sobre los pilares de la disciplina y los resultados. Había transformado a Los Lobos, de un equipo de perdedores perpetuos en una dinastía de campeones a través de lo que él, con un falso orgullo, llamaba métodos de entrenamiento de la vieja escuela. Lo que esto significaba en la práctica era la implantación de una cultura tóxica donde la dominación física era celebrada como una virtud, la autoridad del entrenador y sus jugadores estrella nunca era cuestionada, y cualquier
problema, desde el acoso hasta las agresiones, se manejaba internamente. Esto era un eufemismo para decir que se barría debajo de la alfombra, lejos de los canales oficiales y, por supuesto, de la policía. La influencia de Mendoza se extendía mucho más allá del departamento de deportes. Como la figura más exitosa y visible del instituto, ejercía un poder casi absoluto sobre las contrataciones, las políticas de disciplina y la cultura institucional en su conjunto. Los profesores, incluso los más veteranos, aprendían rápidamente que desafiar sus métodos o, peor aún, el comportamiento de sus jugadores, era el camino más rápido hacia el despido o el ostracismo profesional. El personal femenino era particularmente vulnerable. Cualquier queja de acoso era sistemáticamente desestimada por la dirección, a menudo con la frase condescendiente que se había convertido en el mantra no oficial de «Los robles son cosas de chicos». En el epicentro de este vórtice tóxico se encontraba el hijo de Mendoza, Marcos, de 17 años. Como mariscal de campo estrella y líder indiscutible del alumnado, Marcos había heredado la imponente presencia física y la inteligencia estratégica de su padre. Sin embargo, a diferencia de su padre, que al menos mantenía una fachada de profesionalidad, Marcos había desarrollado un monstruoso sentimiento de derecho y privilegio que se manifestaba en un comportamiento cada vez más agresivo y predatorio hacia las estudiantes y las profesoras más jóvenes. Su círculo íntimo, sus lugartenientes, eran Pablo Stevens y Alex Walsh, ambos jugadores de último año de la línea ofensiva, dos moles de músculo y arrogancia cuyas familias habían invertido enormes sumas de dinero y capital social en el éxito del programa de fútbol. El padre de Pablo era el dueño de una gran constructora que, casualmente, había ganado la licitación para construir las nuevas y opulentas instalaciones deportivas del instituto. La madre de Alex, por su parte, ocupaba un puesto influyente en la junta directiva del colegio y era una de las más firmes y vocales defensoras de Mendoza, bloqueando cualquier intento de investigación sobre los rumores que rodeaban al equipo. El patrón de acoso que Sofía había sido enviada a documentar llevaba meses, si no años, escalando. Las profesoras sustitutas que la precedieron habían durado días, no semanas. En sus cartas de renuncia, todas citaban eufemismos como dificultad para manejar el comportamiento de los alumnos o problemas de adaptación al entorno. La cruda realidad que estas salidas apresuradas representaban era una campaña sistemática y coordinada de acoso sexual y psicológico que se había normalizado y casi institucionalizado bajo el reinado de Mendoza. La primera semana de Sofía en Los Robles fue una clase magistral de autocontrol y actuación. Se dedicó a establecer meticulosamente su tapadera mientras observaba y analizaba la cultura tóxica que había sido descrita en las denuncias anónimas que habían llegado al Ministerio de Educación y que habían puesto en marcha esta operación. Mantuvo la persona de una joven educadora idealista, casi ingenua, inmensamente agradecida por la oportunidad de ganar experiencia en un centro de tanto prestigio. Jamás, ni por un segundo, reveló las conexiones federales o la formidable experiencia legal que se ocultaban bajo su profesional y cuidadosamente seleccionada apariencia exterior. El acoso, como esperaba, comenzó casi de inmediato, pero de formas sutiles y calculadas para mantener siempre una negación plausible. Marcos fue el primero en moverse. Durante la primera hora de clase, comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia, enmascarando sus observaciones en un lenguaje que, sacado de contexto, podría ser desestimado como el comportamiento torpe de un adolescente. Sin embargo, su enfoque era siempre en sus atributos físicos, nunca en sus habilidades como docente. «Señorita Vargas», dijo Marcos durante el primer pase de lista, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me gusta mucho cómo nos mantiene organizados. Tiene usted una presencia muy imponente, ahí arriba». Las palabras en sí mismas eran formalmente inocentes, casi un cumplido. Pero su tono deliberadamente insinuante, y los murmullos de apreciación y las risitas cómplices de sus compañeros de equipo, cargaron la frase con un subtexto sexual inconfundible y denigrante. Sofía respondió con una profesionalidad glacial, manteniendo su rol de profesora sustituta mientras su mente de abogada catalogaba el incidente, la hora,
los testigos y la naturaleza de la infracción para su creciente y detallado archivo de documentación. Sus dispositivos de grabación ocultos, siempre activos, capturaron no solo el comentario de Marcos, sino también los murmullos, las miradas lascivas y cada momento en que la delgada línea entre la interacción normal estudiante-profesor y el acoso sexual era deliberadamente cruzada. En su segunda semana, el comportamiento escaló del acoso verbal al contacto físico, siempre presentado como accidental, pero sintiéndose cada vez más predatorio e intencionado. Marcos desarrolló el hábito de pararse incómodamente cerca de ella durante las discusiones en clase. Cuando hacía una pregunta, rozaba deliberadamente su brazo o su espalda. Encontraba excusas constantes para visitar su escritorio durante los períodos de estudio, invadiendo su espacio personal, obligándola a inclinarse hacia atrás. Sus compañeros de equipo, como una manada de lobos siguiendo al macho alfa, imitaron su comportamiento, creando una atmósfera opresiva en la que Sofía se sentía constantemente observada, evaluada y acechada de maneras que no tenían absolutamente nada que ver con su eficacia como docente. El incidente más perturbador y el que confirmó a Sofía que la situación se dirigía hacia un punto de no retorno, ocurrió durante su tercera semana. Marcos la acorraló en el almacén de material deportivo, una habitación lúgubre y sin ventanas adyacente al gimnasio. Usando su estatus de capitán del equipo, tenía acceso sin restricciones a áreas que estaban prohibidas para otros estudiantes. Entró en la habitación mientras ella estaba de espaldas, buscando materiales para una clase de salud. Se posicionó estratégicamente entre ella y la única puerta de salida, bloqueando su vía de escape de una manera que hacía que sus intenciones fueran inequívocamente claras. El aire se volvió denso y el olor a goma y sudor del material deportivo pareció intensificarse. «¿Sabe, señorita Vargas?», dijo en voz baja, una voz cargada con la confianza absoluta de alguien que nunca en su vida ha enfrentado una consecuencia real por sus actos. «He estado pensando mucho en nuestras conversaciones en clase, y creo que hay algunas cosas que usted podría enseñarme que no están en ningún libro de texto». Su mirada recorrió su cuerpo de arriba abajo, descaradamente. Sofía sintió una oleada de adrenalina fría, pero su rostro no traicionó ninguna emoción. Mantuvo su compostura profesional, una máscara de serenidad mientras su equipo de vigilancia grababa cada palabra, cada matiz de la amenaza en la voz de Marcos. «Marcos, creo que deberías volver a tu sala de estudio», respondió con voz firme y clara. «Si tienes preguntas sobre el material del curso, podemos discutirlas durante el horario de clase regular, cuando los demás estudiantes estén presentes». «Pero a mí me gustan nuestras conversaciones privadas», replicó Marcos, dando un paso más, eliminando casi por completo el espacio entre ellos. Pudo oler su colonia cara mezclada con algo agrio. «Creo que nos entendemos mucho mejor cuando estamos solo los dos». Se inclinó ligeramente, su voz un susurro conspirador. «Además, ¿quién se va a enterar de lo que hablamos aquí dentro?». La amenaza implícita en sus palabras era inconfundible. La oferta de una lección no académica, la invasión de su espacio, el aislamiento deliberado. Sofía se dio cuenta de que su investigación estaba entrando en una fase extremadamente peligrosa. El comportamiento de Marcos estaba escalando de manera predecible hacia una confrontación física. Una confrontación que, o bien le proporcionaría la prueba irrefutable y dramática que necesitaba para que la UCO actuara con toda su fuerza, o la pondría en una situación de genuino peligro físico. Lo que Marcos y su todopoderoso padre no entendían, no podían entender, era que el aparente aislamiento de Sofía era un teatro meticulosamente orquestado. Cada conversación inapropiada, cada roce accidental, cada amenaza velada, estaba siendo grabada, analizada y transmitida en tiempo real a su hermana Lucía. Lucía, desde su despacho en la sede de la UCO, estaba construyendo un caso federal por violaciones de derechos civiles tan sólido, tan blindado, que se activaría en el preciso instante en que Marcos cruzara la delgada línea que separa el acoso de la agresión. La mañana del 28 de septiembre llegó gris, húmeda y opresiva, con el tipo de calor pegajoso que hacía que el otoño de Madrid se sintiera más como un verano agonizante. Sofía siguió su rutina habitual, llegando al instituto 30 minutos antes de que sonara la primera campana.
Usó ese tiempo de silencio en su aula vacía para revisar por última vez la abrumadora cantidad de evidencia que había recopilado y para comunicarse con su hermana a través de su sistema de mensajería encriptada. Su última transmisión a Lucía había sido particularmente urgente y estaba redactada en el código que habían establecido. Objetivo escalando a niveles peligrosos. Asalto físico inminente basado en patrón establecido. Equipo respuesta federal STANDBY para despliegue inmediato. Recopilación evidencia casi completa. La respuesta de Lucía había sido, como siempre, característicamente directa y tranquilizadora en su eficiencia. Todos los activos en posición. MARSHALS federales BRIFING realizado y listos. UCO División Derechos Civiles MONITORIZANDO transmisiones en vivo. Ejecuta protocolo alfa si situación se vuelve inmediatamente peligrosa. Sofía entendió perfectamente. Se acercaba al clímax de su investigación. Las pruebas que había recopilado durante el último mes pintaban un cuadro inequívoco de acoso sexual sistemático, habilitado y encubierto por la cúpula directiva de la institución. Lo que necesitaba ahora, la pieza final del rompecabezas, era una prueba dramática e innegable de agresión. Una que fuera tan pública y flagrante que desencadenara la respuesta federal masiva que su familia y la UCO llevaban meses preparando. A las 8:15 de la mañana, activó todos los sistemas de su equipo de vigilancia, incluyendo un monitor biométrico que alertaría automáticamente a su hermana si su ritmo cardíaco superaba un umbral de estrés predefinido. Se preparó para lo que anticipaba que sería el último y más peligroso día de su investigación encubierta. Marcos había estado inusualmente agresivo durante las interacciones de la semana anterior, y sus compañeros de equipo habían estado haciendo predicciones cada vez más audaces y públicas sobre lo que les sucedería a los profesores que no conocían su lugar en Los Robles. La primera indicación de que algo específico estaba planeado para ese día llegó durante la primera hora, en su aula. Mientras pasaba lista, notó a Marcos y a sus lugartenientes más cercanos intercambiando miradas significativas y sonrisas cómplices. Su lenguaje corporal no era sutil, sugería una coordinación y una anticipación palpables, como si estuvieran esperando una señal predeterminada para implementar algún tipo de plan. Más tarde, durante su período de planificación, mientras estaba sola en el aula, descubrió una nota anónima doblada y metida en el cajón de su escritorio. La caligrafía era juvenil y angulosa. Decía: algunos profesores aprenden por las malas lo que pasa cuando no muestran el debido respeto a las tradiciones de los Robles. El pase de lista de hoy en la asamblea será muy educativo. La amenaza era lo suficientemente vaga como para mantener una negación plausible, pero su intención de intimidación era perfectamente clara. Sofía, con las manos firmes, fotografió la nota con su teléfono, y la imagen se transmitió instantáneamente a Lucía. Mantuvo su compostura exterior, pero por dentro, una parte de ella se sintió aliviada. Había esperado una escalada, y la nota confirmaba que Marcos y sus seguidores se sentían presionados a actuar de manera más dramática. Su investigación, aunque secreta, claramente había tocado un nervio. El período del almuerzo trajo señales adicionales de que algo significativo se estaba planeando. Sofía observó desde la distancia cómo Marcos mantenía una intensa conversación en el patio con varios compañeros de equipo con los que normalmente tenía poca interacción durante el horario escolar. La formación de esta coalición más amplia sugería que lo que fuera que estuvieran planeando contaba con un apoyo más extenso que el de su círculo íntimo. Esto era más grande. Era una demostración de fuerza para todo el instituto. A las 12:30 del mediodía, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Asamblea pase de lista hoy. No digas que no te avisamos de lo que les pasa a las profesoras que se creen mejores que los Robles. El mensaje estaba claramente destinado a intimidarla, a hacerla sentir vulnerable y sola. Pero, irónicamente, también le proporcionó información crucial sobre el momento y el lugar exactos, lo que le permitiría a su equipo de vigilancia capturar cualquier confrontación con la máxima calidad. Sofía respondió discretamente ajustando la configuración de sus dispositivos de grabación para garantizar una calidad de audio y vídeo óptima para el inminente incidente. También envió un mensaje codificado a Lucía, alertando a los equipos de respuesta federal para que monitorearan activamente la transmisión en vivo de sus cámaras ocultas,
que se activarían automáticamente si sus monitores biométricos detectaban niveles de estrés elevados. La asamblea de la tarde era una tradición mensual en Los Robles, un evento donde todo el cuerpo estudiantil se reunía en el gimnasio para anuncios, ceremonias de reconocimiento y lo que el entrenador Mendoza llamaba pomposamente discusiones para forjar el carácter. La asamblea de septiembre era particularmente significativa porque tradicionalmente celebraba el éxito inicial de la temporada del equipo de fútbol y reforzaba los valores que Mendoza afirmaba que definían la cultura de la escuela. Mientras los estudiantes desfilaban hacia el gimnasio a las 2 de la tarde, llenando el espacio con un murmullo caótico, Sofía tomó su posición asignada con otros miembros del profesorado a lo largo de la pared. Su equipo de vigilancia comenzó a grabar automáticamente la escena. La atmósfera estaba cargada de una extraña anticipación, como si los estudiantes, incluso los que no estaban al tanto del plan, sintieran que algo inusual estaba a punto de suceder. La directora, Jennifer Pons, tomó el micrófono para comenzar la asamblea, pero era evidente para todos que la verdadera figura de autoridad en la sala era el entrenador Mendoza. Él estaba de pie en el centro de la cancha de baloncesto, rodeado por sus jugadores como si fueran una guardia pretoriana. Su imponente presencia dominaba el espacio de una manera que hacía que todos los demás, incluida la directora, parecieran meros personajes secundarios en su drama personal. Antes de comenzar con los reconocimientos de hoy, anunció la directora Pons, su voz algo temblorosa por los altavoces, empezaremos pasando lista para asegurarnos de que todos están presentes para esta importante reunión. ¿Qué harías si el futuro de tu imperio de 500 millones de euros dependiera de una conversación de 30 minutos en un idioma que no hablas? Un magnate en su ático de lujo en Madrid está a punto de perderlo todo. Su traductor estrella, el único en quien confía, acaba de sufrir un terrible accidente. El pánico es total, la ruina parece inevitable. Pero esperen, ¿quién es esa mujer que empuja un carrito de la limpieza por el pasillo? Se llama Ana, y el secreto que ha guardado durante años está a punto de desatar la tormenta perfecta o convertirse en el milagro que todos necesitaban. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este vídeo? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Javier Ríos sintió como un sudor helado, denso y pegajoso, le recorría la espalda mientras colgaba el teléfono. El auricular de su carísimo teléfono de diseño Bang & Olufsen se sentía pesado en su mano, como si estuviera hecho de plomo, como una sentencia de muerte para su carrera. A sus 52 años, Javier era la personificación del éxito madrileño. Un imperio inmobiliario, Ríos Corp, construido desde los cimientos de la ambición de un chico de barrio. Había sobrevivido a la crisis del ladrillo de 2008, a traiciones de socios que creía amigos y a la jungla competitiva y despiadada de la capital. Se consideraba un titán, un hombre forjado en el fuego de 1000 batallas corporativas, cuya calma y control eran legendarios. Pero nunca, en toda su vida de riesgos calculados y nervios de acero, había sentido el pánico puro, visceral y paralizante que ahora lo atenazaba en la seguridad de su despacho en el piso 40 de la Torre de Cristal, con unas vistas de 360 grados sobre el Paseo de la Castellana. La noticia que acababa de recibir por teléfono era de esas que no solo arruinan un trato, era de las que destrozan carreras, legados y sueños. Pierre Dubois, su traductor de confianza, más que un traductor, un mago de las palabras, el mejor de Madrid, el único con la finura, la elegancia y el conocimiento técnico para manejar negociaciones de este calibre, yacía en estado grave en la UCI del Hospital La Paz tras un brutal accidente de moto en la M30. Y los inversores franceses, el todopoderoso y aristocrático Grupo Beaumont et Associés, llegaban en exactamente 27 minutos. Señor Ríos, la voz de su secretaria de toda la vida, Carmen, sonó metálica y nerviosa a través del intercomunicador, rompiendo el silencio opresivo. Los informes finales están impresos y encuadernados, las presentaciones están cargadas, pero en cuanto al traductor. Javier se levantó de su silla de piel italiana, una pieza de diseño que costaba más que el coche de Carmen, y comenzó a caminar como un león enjaulado. Su despacho era una obra de arte del minimalismo corporativo: cristal, acero cromado y madera de roble ahumado.
Por los ventanales panorámicos, el caos ordenado de Madrid se extendía a sus pies, un reino que él había ayudado a construir, edificio a edificio. Pero hoy, ni siquiera esa vista, que normalmente le henchía de un orgullo casi paternal, lograba distraerlo de la catástrofe inminente. Sentía el vértigo no de la altura, sino del abismo que se abría bajo sus pies. Carmen entró sin llamar, un gesto que indicaba la gravedad de la situación. Estaba pálida como un fantasma, aferrando una tablet que parecía mostrar una lista interminable de fracasos. Señor, he llamado a todas las agencias de traducción de primer nivel. Seprotec, Intertext, todas. A todos los traductores jurados de francés de la lista del ministerio. He contactado incluso con la Cámara de Comercio Franco-Española. Todos están ocupados en congresos, en reuniones o simplemente no pueden cruzar la ciudad a tiempo con este tráfico. Lo mejor que he conseguido es un especialista para las 4 de la tarde, y no garantiza conocer la terminología de nuestro sector. Javier se detuvo y la miró fijamente, sus ojos azules, normalmente llenos de una confianza arrolladora, ahora reflejaban un pánico que Carmen, en sus 20 años a su lado, nunca había visto. Carmen, los franceses aterrizaron hace una hora. Estarán aquí en 20 minutos. Esta reunión vale 500 millones de euros. No es solo dinero, es nuestra entrada en Europa. Si perdemos este contrato, si no conseguimos esta inyección de capital para la expansión, tendremos que ejecutar un ERE y despedir a la mitad de la plantilla. A 200 personas, Carmen. 200 familias. No era una exageración. Había hipotecado el futuro de la compañía, había asumido riesgos financieros enormes, todo por esta alianza estratégica. Era su sueño desde hacía 15 años. Llevar a Ríos Corp más allá de los Pirineos, competir de tú a tú con los gigantes europeos. Javier se pasó las manos por su pelo canoso, perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez en años. Hablaba un inglés impecable, con acento de la City londinense gracias a sus años de formación allí, y su español era el de un orador nato, capaz de vender hielo en el Ártico. Pero el francés era para él un misterio arcano, una melodía indescifrable y pretenciosa. ¿Un traductor online? ¿Google Translate? ¿Algo? Preguntó, la desesperación ahogando su orgullo, sabiendo lo ridículo de la pregunta. Carmen negó con la cabeza, con una expresión de compasión. Señor, se darían cuenta al instante. Se reirían en nuestra cara. Sería un insulto. Además, no estamos hablando de pedir un café. Hablamos de cláusulas de arbitraje internacional, de términos de ingeniería civil, de matices legales sobre jurisdicciones compartidas en Luxemburgo y España. No es una conversación de restaurante, es un campo de minas lingüístico y cultural. Tenía razón, la humillación sería total y absoluta. El teléfono de su escritorio sonó, una estridencia que le taladró los nervios. En la pantalla parpadeaba un nombre que le geló la sangre: Jean-Claude Beaumont. El patriarca, el fundador del grupo, el hombre cuya decisión final valía $500 millones. Javier respiró hondo y contestó. Una voz grave y aristocrática, envuelta en un francés elegante y preciso, fluyó por el altavoz. Javier no entendió una sola palabra, pero el tono era de una cortesía gélida que presagiaba una impaciencia monumental. Très bien, merci, fue todo lo que Javier pudo articular antes de colgar, rezando para que esa frase encajara de alguna manera en el contexto de la conversación. Se giró hacia Carmen, el sudor perlaba su frente. Llegan en 15 minutos. 15. Gritó por primera vez en años, su voz resonando en el silencio del despacho. Si no podemos comunicarnos, pensarán que somos unos aficionados, unos paletos de pueblo. Cancelarán todo y se asegurarán de que toda Europa se entere de nuestra incompetencia. Fuera, en el espacio diáfano de la planta 40, el murmullo habitual del trabajo se había extinguido. 50 empleados de alto nivel, los mejores de su promoción, con másteres en las mejores escuelas de negocio, habían dejado de teclear y fingían mirar sus pantallas, pero en realidad, todos escuchaban, conteniendo la respiración. Era la primera vez que veían a su jefe, el imperturbable Javier Ríos, perder la calma de esa manera. Eduardo, el director financiero, un hombre leal y meticuloso pero poco imaginativo, se asomó a la puerta. Javier,
¿Puedo ayudar en algo? Su francés era de nivel escolar, suficiente para pedir una cerveza y poco más. Eduardo, ¿conoces a alguien? A quien sea que hable francés. Ahora, Eduardo dudó, estrujándose el cerebro. Mi hija, su profesora de francés en el liceo. Pero está dando clase ahora mismo y no sabe nada de terminología de construcción. Sugirió, tímidamente, intentar la reunión en inglés. Javier lo fulminó con la mirada. ¿Estás loco? Son la vieja guardia francesa. Para ellos, que no les hablemos en su idioma es una falta de respeto monumental. Pensarán que no somos serios, que no valoramos su tiempo ni su cultura. Valoran el protocolo, la educación, la sofisticación por encima del dinero. Fernanda, la brillante y joven directora de marketing, apareció en la puerta, con su tablet en la mano. ¿Y si simplemente les explicamos la emergencia médica de Pierre? Apelar a su humanidad. Javier se desplomó en su silla, derrotado. Fernanda, han volado desde París en su jet privado solo para esto. Si ni siquiera podemos organizar una simple comunicación, pensarán que somos una empresa de tercera. Que si no podemos gestionar esto, ¿cómo vamos a gestionar un proyecto de 500 millones? El reloj digital de su escritorio marcó las 3 de la tarde en punto. En 10 minutos, la familia Beaumont estaría sentada en la sala de juntas de caoba y cristal, esperando una presentación que Javier no podía hacer. Carmen, en un último acto de desesperación, intentaba llamar a la embajada francesa. Mientras ella marcaba frenéticamente, Javier vio a través del ventanal cómo un Mercedes negro y reluciente se detenía en la entrada del rascacielos. 3 hombres de trajes caros, de corte impecable, claramente europeos, descendieron del vehículo. El estómago de Javier se convirtió en un nudo de hielo. Carmen, han llegado y no tenemos traductor. Fue en ese preciso instante, en ese momento de máxima desesperación, cuando Ana Silva pasó por el pasillo empujando su carrito de limpieza. Llevaba 2 años trabajando en el edificio, siempre invisible, siempre silenciosa. Una sombra que se deslizaba por los pasillos antes de que llegaran los ejecutivos y después de que se fueran. Una mujer de 43 años, con el pelo castaño recogido en una simple cola de caballo, vestida con el uniforme azul sin forma de la empresa de limpieza, Limpia Total S.L. Ana había oído el alboroto creciente que emanaba del despacho del gran jefe, pero estaba acostumbrada a los ejecutivos gritando. Era el sonido de fondo de su vida laboral. Sin embargo, hoy el tono era diferente. No era la furia arrogante de un hombre de poder. Era algo más crudo. Nunca lo había oído sonar tan desesperado, tan humano. Ana dejó de limpiar una de las paredes de cristal del pasillo cuando escuchó la palabra francés, repetida varias veces, cada vez con más pánico. Su mano, cubierta por un guante de goma, apretó la bayeta con más fuerza. Francia, París, una vida que había dejado atrás hacía 4 años. Una vida que intentaba olvidar cada día, fregando los suelos sobre los que otros construían sus imperios. No hay nadie que hable francés en toda esta maldita empresa. El grito de Javier fue el de un hombre al borde del abismo. Ana se acercó a la puerta del despacho, luchando contra cada instinto de supervivencia que había desarrollado, instintos que le decían que siguiera siendo invisible, que no se metiera en problemas. Pero la desesperación en la voz de ese hombre tocó una fibra profunda en ella. Quizás le recordó sus propios momentos de desesperación absoluta, en una ciudad extraña, sin nada más que su propio dolor. Con permiso, Ana golpeó suavemente la puerta ya abierta. Todas las cabezas se giraron hacia ella. 4 ejecutivos de alto nivel, con sus trajes caros y sus rostros desencajados por el pánico, mirándola como si fuera una aparición. Ana, ahora no es momento de limpiar, por favor, dijo Carmen, su voz una mezcla de automatismo y agotamiento. Ana respiró hondo, el olor a amoníaco de su carrito mezclándose con el caro perfume del despacho. Dio un paso hacia adelante, cruzando un umbral invisible. Disculpen la interrupción, pero les oí hablar de francés. Javier la miró con una impaciencia que rayaba en la grosería. Ana, estamos en medio de una crisis monumental. Los inversores franceses están subiendo en el ascensor ahora mismo. Lo sé, señor. Por eso he venido. Ana hizo una pausa, sabiendo que las siguientes palabras lo cambiarían todo, para bien o para mal. Yo hablo francés fluido. El silencio que siguió fue tan denso y pesado que parecía tener entidad física.
Se podía oír el zumbido de los servidores en la sala de al lado, el latido del corazón de Javier en sus sienes. Javier parpadeó, como si su cerebro se negara a procesar la información. Carmen abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Eduardo y Fernanda intercambiaron miradas de pura incredulidad. «¿Usted, qué?» logró articular finalmente Javier. «Hablo francés fluido, señor. Viví en París 12 años». La voz de Ana se mantuvo firme, serena, aunque por dentro sentía un terremoto. Javier la estudió como si la viera por primera vez. Durante 2 años, Ana Silva había sido parte del mobiliario, un fantasma funcional. Ahora, de repente, estaba allí, ofreciéndole un salvavidas en medio del naufragio más grande de su vida. ¿Está segura?, preguntó Javier, el escepticismo luchando con una chispa de esperanza desesperada. Absolutamente. Trabajé en París. Conozco la cultura de negocios francesa. ¿Puedo ayudar? El corazón de Ana se disparó. Estaba ofreciendo volver a un mundo del que había jurado escapar, un mundo que la había masticado y escupido. Desde el pasillo llegó el sonido distintivo del ascensor VIP y, a continuación, voces hablando en un francés educado y formal. Los inversores habían llegado. Javier miró a Ana, a su equipo petrificado, al reloj de la pared. No tenía elección. Era confiar en una limpiadora o perder 500 millones de euros y el trabajo de 200 familias. Carmen, ladró, la decisión tomada en una fracción de segundo. Lleva a Ana al baño de dirección. Consíguele ropa adecuada de tu armario de emergencia. Rápido, Fernanda, prepara una carpeta con nuestros materiales para ella. Eduardo, recibe a los franceses, ofréceles café, agua, tu vida si es necesario, pero gana tiempo. Javier respiró hondo, el olor a victoria o a desastre llenando sus pulmones. Ana, espero por el bien de todos que sepa lo que está haciendo. Ana asintió, un simple gesto que ocultaba la tormenta en su interior. No se trataba solo de traducir. Se trataba de volver a ser quien fue. De tocar heridas que aún supuraban. De enfrentarse a un pasado que la había destruido. Mientras Carmen la arrastraba por el pasillo, Ana escuchó cómo Eduardo recibía a los franceses con un español torpe y formal. Sus voces eran educadas, refinadas, exactamente como recordaba de los ejecutivos con los que solía negociar. Y por primera vez en 4 años, Ana Silva se preparaba para volver al mundo corporativo. No como la directora general de una multinacional que un día fue, sino como la traductora improvisada que podía salvar o arruinar la empresa de Javier Ríos. El destino de millones de euros estaba en manos de una limpiadora que guardaba secretos que nadie en ese edificio podía siquiera imaginar. Ana sabía que después de esa reunión, nada volvería a ser como antes. Ya no podría ser invisible. Y quizás, solo quizás, por primera vez en 4 largos años, no quería esconderse. Carmen prácticamente arrastró a Ana por el pasillo de mármol hacia el baño ejecutivo, un santuario de lujo que Ana solo había visto desde fuera. Nunca había entrado. Era un mundo de grifería de diseño, espejos inteligentes y un silencio opulento. Ana, ¿estás absolutamente segura de que hablas francés de negocios?, susurró Carmen, mientras buscaba frenéticamente en un armario oculto. Si esto sale mal, si te equivocas en una sola cifra, el señor Ríos no solo nos va a despedir. Nos va a demandar hasta por el aire que respiramos. Ana se miró en el enorme espejo. Vio a una mujer de 43 años, cansada, con líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos, líneas que no existían hacía 4 años. El uniforme azul de limpieza la hacía parecer exactamente lo que se había convertido. Invisible, prescindible, una pieza más del engranaje anónimo de la ciudad. Estoy segura, Carmen. Su propia voz le sonó extraña, más profunda. Trabajé en una multinacional francesa durante 8 años. Era la directora de operaciones. Las palabras salieron antes de que Ana pudiera detenerlas, una verdad que había mantenido enterrada bajo capas de vergüenza y necesidad. Carmen se detuvo en seco, con un traje de chaqueta en la mano, sus ojos desorbitados. Tú eras, ¿qué? Es una larga historia, Carmen. Ahora necesitamos concentrarnos en la reunión. Ana evitó la mirada de asombro de la secretaria. Carmen le entregó un blazer azul marino, una blusa de seda blanca y una falda lápiz. Ponte esto, rápido, ya deben estar impacientándose en la sala de reuniones. Ana se cambió con una velocidad que la sorprendió.
Hacía 4 años que no usaba ropa formal, que no sentía el roce de la seda contra su piel, que no participaba en una reunión corporativa, que no hablaba francés a nivel profesional. Era como volver a montar en bicicleta después de un accidente que casi te mata. El miedo y la memoria muscular luchaban en su interior. Ana, necesito saber la verdad, insistió Carmen, su voz un susurro urgente. ¿Realmente entiendes de finanzas, de contratos? Porque van a hablar de holdings, de optimización fiscal, de términos técnicos que ni yo sé pronunciar en español. Ana se ajustó el blazer y se miró de nuevo al espejo. La transformación era asombrosa. De repente, la mujer cansada había desaparecido. En su lugar había una ejecutiva. Erguida, serena, con una mirada intensa y directa. Carmen, durante 8 años cerré contratos de decenas de millones de euros. Negocié con los sindicatos más duros de Francia, con los consejos de administración más elitistas de Europa. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Ana respiró hondo, sintiendo cómo una vieja versión de sí misma, una versión que creía muerta y enterrada, despertaba en su interior. Pero necesito 5 minutos, sola, antes de la reunión, para prepararme mentalmente. No tenemos 5 minutos. Los franceses están esperando y Javier está a punto de tener un infarto. Carmen, la voz de Ana era ahora de un acero tranquilo. Si quieres que haga esto bien, que salve a esta empresa del mayor ridículo de su historia, necesito esos 5 minutos. Confía en mí. Carmen dudó, pero había algo diferente en la mirada de Ana, una autoridad innegable. 5 minutos, no más, dijo y salió corriendo del baño. Ana se sentó en un elegante sillón de piel y cerró los ojos. Necesitaba viajar en el tiempo. Necesitaba encontrar a Ana Cristina Dumont, la que vivía en un elegante apartamento en el barrio de Salamanca, la que hablaba francés todos los días y negociaba con los mayores grupos empresariales de Europa como si fuera lo más natural del mundo. Recordó las reuniones en la sede de Beaumont et Associés en la Avenue Montaigne de París. Conocía bien a esa familia. Conservadores, tradicionalistas, valoraban el protocolo y la elegancia por encima de todo. Jean-Claude, el patriarca, era especialmente estricto con la etiqueta empresarial. Cualquier desliz, cualquier muestra de vulgaridad o falta de preparación, y la reunión estaría perdida. Ana abrió los ojos y se levantó. Era hora de volver a ser quien realmente era. Fuera, en el pasillo, Javier caminaba nerviosamente. Eduardo intentaba entretener a los franceses con café y una conversación torpe sobre el clima. ¿Estás seguro de esto, Javier?, susurró Fernanda. Apostar todo el futuro de la empresa a una limpiadora. Javier sudaba. Carmen se acercó a él con una expresión de asombro y nerviosismo. Javier, necesito decirte algo. Ana, ella dijo que fue directora de operaciones de una multinacional francesa durante 8 años. Javier se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Dijo que cerraba contratos de decenas de millones de euros. Javier, tal vez ella realmente sepa lo que está haciendo. Quizás no es solo una limpiadora. Antes de que Javier pudiera procesar la nueva y asombrosa información, Ana apareció al final del pasillo. La transformación fue tan dramática que por un momento nadie la reconoció. El blazer le quedaba como un guante. Su postura era erguida, confiada. Ya no caminaba pidiendo disculpas por existir, sino como alguien que sabe exactamente a dónde va y por qué. Señor Ríos, dijo Ana, y hasta su voz sonaba diferente, más firme, profesional, con una autoridad que no encajaba con la imagen que tenían de ella. Estoy lista. Javier la estudió de arriba abajo. Había algo en su presencia que no había notado antes. Una confianza natural, una elegancia innata que no se aprende en un curso de fin de semana. Ana, antes de entrar, necesito saber algo. ¿Realmente puede hacer esto? Esta reunión vale el futuro de la empresa. Si sale mal, Ana lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Señor Ríos, durante 8 años representé a una de las empresas francesas más grandes del mundo en América Latina. Cerré alianzas que cambiaron mercados enteros. Sé exactamente cómo tratar con inversores franceses. Y conozco a los Beaumont. La mandíbula de Javier cayó. ¿Qué empresa? Michelin. Como directora regional para toda América Latina. Reportaba directamente al consejo en Clermont-Ferrand. Ana hizo una pausa, viendo el shock en sus rostros. Pero eso es pasado. Hoy estoy aquí para ayudarle.
¿Cómo una exdirectora de Michelin acaba limpiando oficinas?, susurró Fernanda a Carmen. No tiene ningún sentido. Ana lo escuchó, pero no respondió. No era el momento ni el lugar para explicaciones. ¿Podemos entrar? A los franceses tradicionales como los Beaumont no les gusta esperar. Javier asintió, todavía aturdido por la revelación. Caminaron hacia la sala de reuniones, y Ana sintió las miradas curiosas y atónitas de todo el equipo. Sabía que después de esa reunión, todo cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. Cuando abrieron la puerta, Ana vio a los 3 hombres elegantemente vestidos. Jean-Claude Beaumont, de 70 años, con su pelo completamente blanco y su postura aristocrática. Philippe Beaumont, su hijo, de unos 40, con la impaciencia de un heredero ansioso. Y un tercer hombre, más joven, que Ana no reconoció, probablemente un asesor financiero. Messieurs, veuillez excuser notre retard, dijo Ana en un francés perfecto, con un acento tan natural que parecía nacida en París. Un imprévu de dernière minute nous a retardes. Los 3 franceses se giraron. Jean-Claude levantó las cejas, visiblemente sorprendido por la fluidez impecable. Philippe dejó de mirar su reloj Patek Philippe. El tercer hombre la estudió con un interés renovado. Fue como ver un interruptor encenderse. Ana ya no hablaba como una limpiadora que sabía algunas palabras en francés. Hablaba como alguien que había vivido, trabajado y respirado esa cultura durante años. Javier estaba de pie junto a Ana, completamente perdido en la conversación, pero impresionado hasta la médula por su naturalidad. Era como si ella hubiera renacido frente a sus ojos. Jean-Claude se acercó y le estrechó la mano, no como una empleada, sino con el respeto que se le da a un igual. La conversación continuó en francés durante unos minutos, y Javier se dio cuenta de que no era solo una traducción básica. Ana estaba llevando una conversación social sofisticada, estableciendo una buena relación, preguntando por el viaje, por la familia, haciendo exactamente lo que haría un negociador internacional experimentado. ¿De qué están hablando?, susurró Javier a Ana, sintiéndose como un extraño en su propia reunión. Temas sociales. Está elogiando la vista de la ciudad, la oficina, preguntando sobre mi formación. Es protocolo estándar. Me están evaluando a mí para decidir si ustedes son lo suficientemente serios para hacer negocios. Para ellos, la calidad de los asesores refleja la calidad de la empresa, respondió Ana en voz baja, sin perder su sonrisa profesional. Philippe dijo algo en francés, con un tono que indicaba impaciencia. El señor Philippe quiere ir directamente al grano. Tiene compromisos en París mañana temprano, tradujo Ana. Javier se enderezó. Perfecto, empecemos. Entonces, Ana se posicionó estratégicamente entre Javier y los franceses, y por primera vez en 4 años, se sintió completamente en casa. Ese era su elemento natural, su hábitat original. No se trataba solo del idioma, se trataba de entender culturas, de facilitar negocios, de construir puentes entre mundos diferentes. Javier comenzó su presentación en español, haciendo una pausa después de cada frase para que Ana tradujera. Pero rápidamente se dio cuenta de que Ana no estaba solo traduciendo palabra por palabra. Estaba mejorando, refinando, haciendo que todo sonara más elegante y persuasivo. Estaba traduciendo no solo el idioma, sino la intención y la pasión detrás de las palabras. Cuando Javier mencionó las cifras de facturación, Ana no solo tradujo los números. Los contextualizó, explicó la dinámica del mercado inmobiliario español, los comparó con empresas francesas que ellos conocían bien. Cuando habló de los planes de expansión, añadió detalles sobre las regulaciones urbanísticas europeas que demostraban un conocimiento profundo y actualizado. Jean-Claude hizo una pregunta compleja sobre la fiscalidad de las inversiones inmobiliarias en España, y Ana no solo tradujo la pregunta para Javier. Le dio a Javier un resumen rápido de la respuesta en español y luego respondió directamente a Jean-Claude en francés, demostrando una comprensión técnica que dejó al patriarca visiblemente impresionado. No solo estás traduciendo, estás vendiendo mejor que yo, susurró Javier durante una pausa, mientras los franceses hablaban entre sí en voz baja. Ana sonrió, una sonrisa llena de una confianza que nadie en el equipo mexicano había visto antes. Así se hacen los negocios con los franceses, señor Ríos. Necesitan sentir que usted entiende completamente su mundo,
sus preocupaciones, sus riesgos. La traducción literal no es suficiente, es un insulto a su inteligencia. La reunión continuó, y Javier se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Ana no era solo una traductora competente o una ex ejecutiva disfrazada. Era una negociadora innata, un puente cultural perfecto, una mujer que entendía tanto el lado español como el francés mejor que cualquier consultor que él hubiera contratado por una fortuna. Y los franceses estaban claramente cautivados. Philip había dejado de mirar el reloj y ahora hacía preguntas pertinentes. Jean-Claude tomaba notas con un interés genuino, asintiendo de vez en cuando. El tercer hombre, el director financiero, susurraba comentarios positivos a Philip, comentarios que Ana captaba y transmitía a Javier con una modestia estratégica. Cuando hicieron la primera pausa para el café, Jean-Claude se acercó a Ana y le dijo algo en voz baja que la hizo sonrojar ligeramente. ¿Qué ha dicho?, preguntó Javier, carcomido por la curiosidad. Ana dudó. Ha dicho que es extremadamente raro encontrar consultores con tanta sofisticación empresarial y conocimiento intercultural fuera de París, y quiere saber dónde me descubrió. Javier miró a Ana con una expresión completamente nueva. Durante 2 años, ella había sido prácticamente invisible para él, una función, no una persona. Ahora, en una sola mañana, se había transformado en la persona más valiosa de su empresa. Ana, cuando termine esta reunión, usted y yo tendremos una conversación muy larga sobre quién es usted realmente. Ana asintió, sabiendo que ya no había forma de esconder el pasado. La limpiadora invisible había desaparecido para siempre. Ana Cristina Dumont estaba de vuelta en el mundo que un día fue suyo, y esta vez, estaba decidida a no dejar que nadie la destruyera de nuevo. Al regresar a la sala de reuniones después de la pausa, algo fundamental había cambiado. Los franceses ya no veían a Ana como una simple traductora. Había un respeto en sus ojos, una deferencia que Javier nunca había visto que le dirigieran a ninguno de sus empleados, ni siquiera a él mismo. Jean-Claude incluso le había acercado una silla para que se sentara a la mesa, a su lado, en lugar de quedarse de pie detrás de Javier. Monsieur Ríos, dijo Jean-Claude en un español pausado y con fuerte acento. Su consultora es muy, ¿cómo dicen ustedes? Impresionante. Ana, tradujo automáticamente para Javier, aunque él había entendido. El señor Jean-Claude ha dicho que soy impresionante. Hizo una pausa estratégica, un movimiento de ajedrez verbal. Pero creo que se refiere a la presentación de la empresa en general, señor Ríos. A la solidez de su proyecto. Javier se dio cuenta de que Ana estaba desviando el elogio hacia él, protegiendo su ego de líder. Era un movimiento increíblemente inteligente y diplomático que demostraba aún más su experiencia en negociaciones complejas. No se trataba de brillar ella, sino de hacer que el trato se cerrara. Philip abrió una carpeta de documentos legales y comenzó a hablar rápidamente en francés, gesticulando, señalando cláusulas. Era algo importante, técnico, lleno de términos sobre due diligence, escrow y arbitraje internacional. Javier esperó la traducción, pero se sorprendió cuando Ana respondió directamente en francés, haciendo preguntas específicas, señalando otros párrafos y tomando notas detalladas en los márgenes. Ana, ¿qué está pasando? Por favor, manténgame informado, susurró Javier, sintiéndose cada vez más como un invitado en su propia reunión. Disculpe, señor. Ana se inclinó hacia él. Philip está presentando la estructura de inversión que proponen para la alianza. Es bastante compleja. Involucra holdings en Luxemburgo y filiales en 3 países diferentes para una optimización fiscal. Hizo una pausa, organizando la información en su cabeza con la precisión de quien ya había visto estructuras similares cientos de veces. Pero hay algunos puntos muy problemáticos. La configuración que proponen, aunque legal en la UE, puede crear serias complicaciones con Hacienda aquí en España. Javier parpadeó, confundido. ¿Cómo sabe eso? Porque ya estructuré inversiones similares para Michelin cuando entraron en el mercado brasileño. Esta configuración específica tuvo problemas con la Receita Federal de Brasil en 2018, que tiene acuerdos de intercambio de información con la AEAT española. Conozco al menos 3 empresas que tuvieron enormes dolores de cabeza con el fisco por usar exactamente esa estructura. Ana se giró hacia Philip y le dijo algo en francés, una observación técnica y precisa,
que lo hizo detenerse de inmediato y consultar sus papeles con el ceño fruncido. Philip respondió con una pregunta, su tono ahora menos arrogante y más preocupado. Ana asintió y continuó explicando en francés, dibujando un pequeño diagrama en una servilleta para ilustrar su punto. Javier veía al francés más joven cada vez más interesado, tomando notas frenéticas. Ana, por el amor de Dios, dígame qué está pasando. Soy yo quien está cerrando este contrato, dijo Javier, su frustración mezclada con una creciente admiración. Ana se giró hacia él, su expresión una mezcla de disculpa y determinación profesional. Señor Ríos, he identificado 3 problemas graves en la estructura que han propuesto. Si firmamos tal cual, usted puede tener serios problemas con Hacienda y con las autoridades fiscales europeas. Multas que pueden llegar a millones. Le mostró los papeles cubiertos de anotaciones en un francés rápido y elegante. He sugerido algunas modificaciones que protegen los intereses de ambas partes y son totalmente legales en ambas jurisdicciones. De hecho, optimizan aún más la carga fiscal sin entrar en zonas grises. Jean-Claude dijo algo en francés, con una media sonrisa, que hizo que Philip asintiera, claramente impresionado. ¿Qué ha sido ahora?, preguntó Javier, sintiéndose completamente superado. El señor Jean-Claude ha dicho que es muy raro encontrar consultores españoles con un conocimiento tan profundo de las regulaciones fiscales europeas y que está impresionado con el nivel de preparación de su equipo. Ana dudó un instante. También ha sugerido que usted me incluya permanentemente en el equipo que gestionará esta alianza en los próximos años. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En menos de 3 horas, su limpiadora se había transformado en la consultora internacional de élite que él nunca supo que necesitaba. Y los franceses, conocidos por ser extremadamente exigentes y desconfiados, estaban claramente fascinados con ella. Señor Ríos, continuó Ana en voz baja, puedo sugerir una pausa estratégica. Necesito explicarle las implicaciones técnicas de lo que proponen antes de continuar. Hay decisiones importantes que deben tomarse, y debe tomarlas usted. Javier asintió, todavía tratando de procesar cómo una empleada a la que pagaba el salario mínimo entendía más de negocios internacionales que sus propios ejecutivos con EMBA de escuelas de negocios de prestigio. Messieurs, si vous me le permettez, nous aimerions faire une petite pause pour discuter en interne, dijo Ana a los franceses. Ellos accedieron cortésmente. En cuanto salieron de la sala de reuniones, Javier prácticamente arrastró a Ana a su despacho, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Carmen, Eduardo y Fernanda lo siguieron, sus rostros una mezcla de extrema curiosidad y shock. Ana, ¿quién demonios es usted realmente?, explotó Javier tan pronto como la puerta se cerró. Ana se sentó en la silla de cuero frente al escritorio de Javier, manteniendo su postura erguida. Pero por primera vez desde que se puso el blazer, él vio una vulnerabilidad genuina en sus ojos, como si estuviera a punto de abrir una herida que nunca había cicatrizado por completo. Mi nombre completo es Ana Cristina Dumont. Su voz era apenas un susurro. Durante 12 años viví en Francia, donde construí una carrera que pensé que duraría para siempre. Hizo una pausa, respirando profundamente. 8 de esos años trabajé para Michelin, como directora de operaciones para toda América Latina. Antes de eso, hice un EMBA en HEC París y trabajé para otras 2 multinacionales francesas. El silencio en la sala era absoluto. Carmen se llevó una mano a la boca. Eduardo parecía que iba a desmayarse. Fernanda sostenía los papeles como si fueran lo único sólido en un mundo que acababa de volcarse. ¿Cómo pasó de directora de Michelin a limpiadora aquí?, preguntó Javier, su voz más suave ahora, dándose cuenta de que había una historia increíblemente dolorosa detrás de esa transformación imposible. Ana miró sus propias manos, ahora sin los guantes de goma, unas manos cuidadas que no encajaban con su antiguo trabajo. Por primera vez, Javier vio lágrimas formarse en sus ojos. Hace 4 años, mi marido, François, fue arrestado en Francia por fraude fiscal y blanqueo de capitales a gran escala. Él era socio de una prestigiosa firma de consultoría que desviaba recursos de clientes durante años. Hizo una pausa, el dolor visible en su rostro. Yo no sabía nada. Estaba completamente enfocada en mi trabajo, en mis viajes,
pero como estaba casada con él en régimen de gananciales y teníamos cuentas bancarias conjuntas, también fui investigada. Fui parte del escándalo. Dios mío, susurró Carmen. No fui acusada formalmente porque pudieron probar mi completa inocencia, pero el escándalo mediático destruyó mi reputación de la noche a la mañana. La prensa francesa es implacable, y mi nombre, Dumont, se convirtió en sinónimo de sospecha y corrupción. Ana se limpió una lágrima furtiva con el dorso de la mano. Ninguna empresa en Francia, ni en Europa, quería contratarme. Lo perdimos todo. La casa en Neuilly, los coches, las inversiones, los amigos. François sigue en prisión. Le quedan 2 años más. Javier se sentó pesadamente, el peso de la historia de Ana aplastándolo. ¿Y por qué no buscó empleo en su área aquí en España? Lo intenté. Durante meses. Envié cientos de currículums a todas las multinacionales. Ofrecí mis servicios como consultora independiente. Intenté explicar mi situación. Ana respiró hondo, recomponiéndose con su profesionalismo habitual, la máscara volviendo a su sitio. Pero cuando los departamentos de recursos humanos buscaban mi nombre en Internet, encontraban todos los titulares sensacionalistas de los periódicos franceses. Aunque se demostró mi inocencia, nadie quería correr el riesgo de contratar a alguien asociado, aunque fuera indirectamente, con un fraude fiscal masivo. Eduardo negó con la cabeza, conmovido por la injusticia. Ana, eso es absurdo. Eres visiblemente brillante. La vida no se preocupa por la brillantez cuando necesitas comer y pagar el alquiler, Eduardo. Ana se enderezó, recuperando la compostura por completo. Mi hijo, Gabriel, tenía 15 años cuando regresamos a Madrid. Necesitaba estabilidad, un lugar donde vivir, comida en la mesa. El trabajo de limpieza fue lo que conseguí más rápidamente, sin preguntas, sin búsquedas en Google. Y la empresa ofrecía un seguro médico decente. Fernanda se acercó, su rostro lleno de una nueva admiración. Ana, ¿qué es exactamente lo que está mal con la propuesta de los franceses? Hablaste de problemas serios. Ana tomó los papeles de la reunión e instantáneamente volvió al modo profesional, su cerebro analítico tomando el control. Están proponiendo una estructura de inversión que funciona perfectamente dentro de las leyes francesas y luxemburguesas, pero que aquí en España puede ser interpretada como elusión fiscal agresiva por la EAT, señaló puntos específicos en los documentos. Si la agencia tributaria decide auditar, pueden enfrentar multas de hasta el 300% del valor invertido, además de posibles procesos penales por evasión para los administradores de la sociedad española, es decir, para usted, señor Ríos. Javier se inclinó hacia adelante, finalmente entendiendo la magnitud del desastre que Ana había evitado. ¿Y sabes cómo resolver esto sin perder la inversión? Sé exactamente cómo resolverlo. La confianza en su voz era absoluta. Necesito modificar 3 cláusulas específicas en los contratos e incluir 2 salvaguardas legales que hacen toda la operación transparente y robusta ante una inspección. Esto hace que la inversión sea totalmente legal y auditable en ambos países, sin reducir los beneficios fiscales legítimos. De hecho, puede incluso aumentar la seguridad jurídica para ambas partes, algo que los Beaumont valorarán. Carmen miró los papeles por encima del hombro de Javier. ¿Cómo puedes estar tan segura de que esto funcionará? Porque estructuré inversiones prácticamente idénticas para Renault cuando expandieron sus operaciones en México y Argentina. Es la misma lógica fiscal, adaptada para diferentes regulaciones nacionales. Ana hizo una pausa, mostrando una confianza que venía de años de experiencia en la cima. Y todavía mantengo contacto informal con algunos excolegas que ahora son socios en las principales consultoras fiscales internacionales de París y Ginebra. Sé exactamente qué estructuras están siendo cuestionadas por los fiscos nacionales y cuáles se consideran seguras. Javier la estudió, su mente trabajando a toda velocidad. Ana, no eres solo una ex ejecutiva en desgracia. Eres una especialista internacional de élite en inversiones europeas en el mercado latinoamericano. Una de las mejores que he visto en mi vida. Señor Ríos, eso fue hace 4 años. Es mucho tiempo en el mundo corporativo, corrigió Ana. Pero había una chispa en sus ojos que no existía hacía años. No, Ana, el conocimiento y el talento como el tuyo no se pierden. No se oxidan. Acabas de probarlo salvando un contrato de 500 millones de euros que yo estaba a punto de firmar y que podría haberme destruido.
Javier se levantó, tomando una decisión que cambiaría todo. Cuando volvamos a esa sala, quiero que negocies directamente. Conmigo a tu lado, pero tú al mando. No como traductora, sino como consultora senior de esta empresa. Ana dudó, el miedo antiguo volviendo a atenazarla. Señor Ríos, no puedo hacer esto. Oficialmente, soy su empleada de limpieza. Si los franceses descubren la verdad. Ana, los franceses ya se han dado cuenta de que no eres una traductora común. Jean-Claude Beaumont tiene 40 años de experiencia en negocios internacionales. Él sabe reconocer la competencia de clase mundial cuando la ve, independientemente del cargo que ponga en un papel. Javier caminó hasta la ventana. Y honestamente, después de lo que he presenciado hoy, creo que entiendes más sobre este negocio específico que yo mismo. Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Era la recepcionista. Señor Ríos, los señores Beaumont preguntan si pueden continuar. Han dicho que tienen algunas cuestiones técnicas específicas que les gustaría discutir con la consultora española. Javier y Ana intercambiaron una mirada significativa. Te han llamado consultora, no traductora, observó Javier. Porque ustedes me presentaron como traductora, pero yo actué como consultora internacional. Para franceses tradicionales como los Beaumont, la competencia técnica habla más fuerte que los títulos formales. Reconocieron la experiencia cuando la vieron. Entonces vamos a darles exactamente lo que quieren. Javier tomó la decisión final. Ana, termina esta reunión como la consultora internacional que realmente eres. Cierra este negocio conmigo, como socia, no como empleada. Ana lo miró, una mezcla de esperanza y terror en sus ojos. Esperanza de volver a ser quien nació para ser. Terror de que todo pudiera desmoronarse de nuevo, de que el pasado volviera a por ella. Señor Ríos, después de hoy no hay vuelta atrás. ¿Entiende eso, verdad? Javier sonrió por primera vez desde que la crisis comenzó, una sonrisa genuina y amplia. Ana, después de lo que has hecho hoy, no quiero que haya vuelta atrás. Quiero que seas exactamente quien siempre fuiste. La mejor negociadora internacional que he conocido. Cuando regresaron a la sala de reuniones, Ana ya no intentaba esconderse. Se sentó a la mesa como una igual, abrió su propia carpeta de documentos y comenzó a negociar el mayor contrato en la historia de la empresa de Javier Ríos, con la elegancia, la precisión y la competencia que la habían convertido en una leyenda en las multinacionales francesas. Y por primera vez en 4 largos y dolorosos años, Ana Cristina Dumont volvió a ser exactamente quien nació para ser. Una ejecutiva brillante, cerrando negocios de cientos de millones, con la naturalidad de quien nunca debió haber parado. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.